Bueno, vamos a continuar dentro del eje temático salud mental y curso de vida. Para tal efecto tenemos una mesa redonda que lleva por nombre Empoderamiento de las mujeres, recuperación posterior a violencia familiar y de género. Para coordinar esta mesa le voy a ceder la palabra a la maestra Sandra Girón Bravo, no sin antes presentarla. Ella es la coordinadora de Igualdad y Género en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Desarrollo de Políticas y Administración Pública también por Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Y pues sin más, maestra Girón, por favor, puede presentar a sus integrantes, a tus integrantes de mesa. Pues muchísimas gracias. La realidad es que es un honor para mí estar coordinando esta mesa el día de hoy, gracias a los organizadores. Y bueno, como ya decían, pues mi nombre es Sandra Girón y estoy aquí como coordinadora de Igualdad y Género en el IMSS. Y bueno, pues iniciemos. Hoy, justo mañana, terminamos nuestros 16 días de activismo. Pues creo que viene muy a cuenta la mesa que vamos a tener hoy. Sin más preámbulo, porque cada ponente es una mesa. Tenemos 4 ponentes hoy y cada ponente tiene 10 minutos, entonces voy a ser implacable con el tiempo, espero que no me señalen, pero bueno, para poderles dar espacio a todos. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con esta mesa, Empoderamiento de las Mujeres, Recuperación Posterior a Violencia Familiar y de Género. Iniciamos con la señora María Teresa Banut Guerra Favela, encargada de Estadísticas y Gestión del Conocimiento en ONU Mujeres. María Teresa ha colaborado en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, y ha participado en la coordinación de diversos programas y diversas publicaciones en materia de estadísticas de género, cuidados, violencia contra las mujeres y feminicidio, entre otras. Adelante, por favor. Gracias, Sandra Girón. Bueno, pues en nombre de ONU Mujeres, de verdad, agradecemos muchísimo esta invitación a la doctora Norma Palacios y a todas aquellas personas que organizan este primer Congreso Internacional de Salud Mental. Y un honor, por supuesto, compartir el panel con mis colegas. Como tú bien dices, Sandra, tenemos muy poquito tiempo, entonces sin más preámbulo, me voy a permitir compartir la presentación. Gracias. Bueno, el título de la ponencia entonces se titula Salud Mental y Violencia contra las Mujeres, y dando un marco inicial general de lo que es la violencia contra las mujeres, nada más para reiterar, decir que es una de las violaciones más graves de los derechos humanos en el mundo y lamentablemente la más extendida, arraigada, tolerada y naturalizada. Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y niñas están vinculados entre sí y forman parte de un mismo continuum que se ejerce de manera sistemática contra mujeres y niñas en el ámbito privado, en el ámbito público, en las escuelas, en los lugares de trabajo, etc. Y destacar que el origen de este continuum de la violencia es la discriminación y la desigualdad de género, que también se acompaña pues de masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. Subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género, pues históricamente han colocado a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Y lo que reiteramos siempre, y en el marco de esta pandemia, la violencia contra las mujeres es una pandemia que nunca ha cesado, ¿no? Y que no ha sido necesariamente reconocida, visibilizada y atendida, ¿no? Porque tiene que ser erradicada. Entonces, es un problema de salud pública en todo el mundo que tiene impactos brutales en la salud física y mental de las mujeres, pero también de las familias, de las comunidades y de la situación, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Un ejemplo muy rápido de este impacto, no solo en la salud, sino también económico, es a nivel global se ha calculado el impacto en el Producto Interno Bruto que tiene la violencia contra las mujeres, y en México recientemente, bueno, hace un par de años, INEGI hizo un cálculo muy interesante sobre los días de trabajo perdidos
por violencia contra las mujeres, tanto de trabajo remunerado como no remunerado, y estamos hablando de que es alrededor de un mes de trabajo a causa de la violencia. Destacar entonces que tenemos un marco internacional y solo por poner aquí la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan de que debemos entender la violencia contra las mujeres como algo que impacta en el acceso de las mujeres a otros derechos, pero que también el tener carencia y privaciones de otros derechos y de otras posibilidades de desarrollo pone a las mujeres en mayor riesgo de vivir violencia. Se ejemplifica muy claro con la Agenda 2030, ¿no? Una niña que nazca en un hogar pobre, estaría mayormente obligada a contraer un matrimonio precoz, y esta misma niña tendrá mayor probabilidad de abandonar la escuela, de tener hijas a una edad temprana, de sufrir complicaciones durante el parto y, por supuesto, de ser objeto de violencia durante toda su vida. Entonces, en este contexto y atendiendo de manera interseccional las distintas dimensiones que permitirían prevenir y dar seguridad a las mujeres, también necesitamos respuestas de política en consecuencia, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en diversas medidas, como que una mujer que abandona una relación de maltrato tenga acceso a la justicia, tenga un lugar seguro donde vivir, tenga atención médica, tanto física como mental adecuada, y tenga también garantizado un trabajo decente, pues va a facilitar su empoderamiento, va a facilitar salir de situaciones y círculos de violencia que pues la están limitando, ¿no? Ahora, muy rápidamente quisiera decirles y enfocar que no podemos negar en el marco de la pandemia cómo ha evidenciado todavía más y ha exacerbado el riesgo de mujeres y niñas a vivir situaciones de violencia, ¿no? Sabemos que las emergencias humanitarias, desastres y pandemias, como lo es el COVID, pues ponen a mujeres y niñas en mayor riesgo. Y entonces una respuesta integral y coherente debe de incluir la atención a las mujeres y las niñas como servicios esenciales y también incluyendo el acceso a la justicia. Y en este sentido es importante que las instituciones de salud pues consideren las diversas barreras que enfrentan mujeres y niñas y en los distintos contextos, ¿no? Las mujeres rurales, las mujeres en ámbitos urbanos, las mujeres que, digamos, sufren otras formas de discriminación y que se tienen que considerar, ¿no? Para las respuestas de política y para acercar los servicios de prevención y atención de manera adecuada y eficiente, ¿no? Y además considerar que la carencia económica y la ausencia de otros sistemas de seguridad pues todavía las pone en mayor vulnerabilidad. Simples datos. A partir de un estudio muy reciente de ONU Mujeres a nivel global, se está evidenciando que el impacto de COVID pues, ha afectado enormemente. 1 de cada 2 mujeres informó que ella o una mujer que conoce experimentó alguna forma de violencia durante la pandemia. 7 de cada 10 mujeres piensan que la violencia doméstica aumentó durante la pandemia y 3 de cada 5 piensan que el acoso sexual en espacios públicos empeoró en este periodo de confinamiento y de pandemia. Solo 1 de cada 10 mujeres buscaría ayuda de experimentar algún tipo de la violencia doméstica. Y eso nos está hablando también de que hay que reforzar los mecanismos y la credibilidad en las instituciones. Y 2 de cada 5 mujeres dijeron que el COVID ha empeorado su salud mental y emocional en general. Y me voy a centrar ahora sí en salud mental de las mujeres, ¿no? Esta pandemia sabemos que nos está poniendo en una de las mayores crisis de salud mental que conocemos en la historia, y esto se suma a la violencia que ya sufren las mujeres, más la sobrecarga física, mental y emocional, el tema de la incertidumbre, el tema de tener que realizar trabajo doméstico y remunerado, dedicar muchas más horas, ¿no? Al no estar los niños y ante situaciones de enfermedad al interior de la familia. Entonces esto ha puesto a las mujeres en un tema muy grave de salud mental.
En México se han levantado distintas encuestas. Una es una encuesta rápida que también se levantó en mujeres y en no mujeres, la ENERICOP, y señalan que las mujeres, en comparación con los hombres, refieren tener síntomas depresivos y síntomas de depresión severos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, 16.4% de las mujeres frente a 13.2% de los hombres ha experimentado, por ejemplo, incapacidad para seguir realizando rutinas de cuidado personal o de salud. Para terminar, creo que tengo 30 segundos y lo voy a decir muy, muy rápido, pues la salud mental de la población es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y debe formar parte de las respuestas y servicios esenciales de recuperación frente a esta crisis sanitaria. Deben ser accesibles para toda la población, especialmente aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad, como ya dije, y como estaba escuchando el panel anterior, dedicadas a niñas, adolescentes, a personas, a mujeres mayores y a personas, por ejemplo, en situación de movilidad, en situación de pues otras carencias, ¿no? Es preciso reafirmar y aplicar adecuadamente protocolos de atención a la violencia contra las mujeres y de salud mental, y aplaudimos muchísimo este nuevo proyecto de que el Programa Nacional de Salud Mental esté incorporando la perspectiva de género de manera transversal. También es muy importante que justo en el diseño de estas políticas públicas se escuche la voz de las mujeres, de todas las mujeres, para que pues el resultado de la implementación de estas políticas pues sea acorde a sus necesidades. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. No, bueno, doctor, gracias a ti de verdad por el esfuerzo, por lo claro, y bueno, tendremos algunas preguntas de la audiencia seguramente. Gracias por visibilizar con datos para que no, o sea, no es una percepción, es realidad, estamos viviendo más violencia y es una pandemia terrible, especialmente por COVID también. Entonces, pues muchas gracias. Ahora le damos la palabra a la maestra Yamilet Ugalde Benavente, directora de Capacitación, Certificación y Materiales Educativos del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella es maestra en Sociología por la Universidad de Costa Rica y especialista en proyectos educativos en entornos virtuales por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres, ha dirigido la política de capacitación, generando innovaciones en materia de capacitación en línea y certificación. Muchas gracias, maestra. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación, y voy a también apoyarme en una presentación. Supuse que mi colega Tere Guerra iba a trabajar y abundar en algunas cosas de las estadísticas, por lo cual yo quiero y traté de pensar un abordaje un poco distinto, digamos, y empezar desde esta idea del empoderamiento, que es el título, digamos, de la ponencia a la que me invitaron a participar. Nos decía recuperación posterior, ¿no? Y yo pensaba que lo primero que tenemos que plantearnos frente a esto es recuperación ante, porque lo que necesitamos hacer es evitar que la violencia ocurra, prevenirla, digamos, y no generar, no actuar hasta que las consecuencias se manifiesten en la vida, en la salud mental de las personas que la padecen. Y también entender, que ahora me voy a referir a eso, dos distinciones que tiene el título, ¿no? Violencia familiar y de género, que es importante recuperarlo, pero sobre todo la primera idea que quería un poco posicionar en la reflexión es justo que nuestro gran desafío como política es prevenirla y actuar ante la violencia y no posteriormente. El concepto de empoderamiento, que es el título que nos convoca en esta ponencia, es un concepto muy discutido en la agenda de los derechos de las mujeres. En realidad es un concepto que ha sido ligado a todo este tema de la agencia, digamos, como una meta del desarrollo, y se define como un proceso por el cual las personas fortalecen capacidades
confianza, visión y protagonismo como personas y como grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven. Hay toda una discusión sobre el tema del empoderamiento, pero en general creo que cuando nos referimos a este proceso, pues estamos justamente entendiendo este proceso a través del cual las personas nos apropiamos de elementos para la toma de decisiones, para actuar, y para esa apropiación se requiere del uso de recursos. Hay que entender también que el empoderamiento, aun cuando nuestros deseos políticos como feministas y instituciones que trabajamos las cuestiones de género, es siempre mirarlo hacia adelante, hay que entender que el empoderamiento es un proceso contradictorio. A veces avanza y a veces retrocede. De hecho, Roberto Castro, en una investigación que hizo sobre todo el tema del efecto del embarazo en la violencia doméstica, habla también de que la violencia desempodera, ¿no? Y efectivamente algunos datos nos dan cuenta de que cuando más empoderadas están las mujeres, más en riesgo de vivir violencia pueden estar. Entonces, efectivamente, es un concepto, digamos, que yo creo que es importante verle sus matices para justamente pensar en qué consiste su mejor desarrollo. Y como ya lo señalaba Tere Guerra, efectivamente la violencia en el género, basada en el género, pues son aquellos actos de poder y dominio que se ejercen contra el cuerpo, la integridad y la dignidad de las mujeres y las niñas, ¿no? Generalmente está perpetrada por hombres cercanos, familiares, quienes la ejercen como una práctica de adhesión al mandato de masculinidad. Y bueno, aquí hay un concepto grande porque es importante señalar que decimos en esto que se ejerce como resultado de las relaciones de poder, pero también como resultado de esas formas a través de las cuales los hombres demuestran que son hombres, ¿no? Y le demuestran a otros hombres que tienen capacidad de ejercer las reglas de la masculinidad y de ejercer y de desarrollar acciones moralizantes hacia las mujeres, ¿no? Que salen, que tienen un uso libre de la sexualidad o que ponen en riesgo su idea de del patrimonio de los hijos, etcétera. Hay una acción moralizante de los hombres en relación al caso de las mujeres y por lo tanto se dice que pues, es un efecto de esas relaciones de poder, pero también de esa manera a través de los cuales se ejerce la violencia. Y también hay que señalar que ocurre bajo una lógica de impunidad y naturalización, lo cual implica la dificultad para la denuncia y su reconocimiento. Y ciertamente, como lo vimos en los datos, pues son las mujeres y las niñas las más vulnerables, tanto por la exposición a los riesgos como por la menor capacidad de respuesta que le tenemos para dar. Ahora, alguien señalaba en el chat que estaba leyendo los comentarios, el señor Emanuel Viveros, que me parece que es importante y recupero la idea porque decía algo sobre el tema de la violencia que padecen los hombres, ¿no? La violencia basada en el género como categoría se piensa mucho más en esta violencia que dijimos y que, bueno, pues explica todo y al mismo tiempo no explica nada, que decimos es por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es decir, esa violencia está ahí. Pero cuando hablamos de violencia familiar, podemos estar hablando de violencias que incluyen a otros sujetos, no solamente la diada hombres, mujeres. Ahora yo voy a hacer una relación particular en eso porque me parece que hay que situarlo ahí, pero también habría que entender que la violencia familiar no solamente ocurre entre, digamos, los cónyuges en esta relación de poder hombre-mujer, sino también puede incluir a personas adultas mayores, puede incluir a personas con discapacidad y, por supuesto, a niños y a niñas, sobre todo en una mayor exposición de prácticas de violencia sexual. Entonces, estos comentarios que decía, en una parte tienen razón, porque efectivamente cuando hablamos de la categoría violencia familiar, pues estamos hablando de estas relaciones de violencia, de denigración, de ejercicio del poder que pueden incluir tanto a las mujeres como a otro tipo de poblaciones
aunque hay que señalar que efectivamente son las mujeres las que se presentan en mayor grado de vulnerabilidad y de exposición, mujeres y niñas, aunque algunos datos nos señalan, por ejemplo, que las formas de violencia y abuso sexual entre niños y niñas, menores de edad, entre más chicos, la diferencia de sexo y de género, pues es relativamente mucho más corta. Entonces, por lo tanto, hay que entender también que cuando hablamos de violencia familiar, la violencia de pareja puede ser una dimensión específica a la que nos refiramos y que creo que es la que tiene un peso mucho más importante, es la que refleja mejor, digamos, con mayor transparencia las diferencias en las relaciones de poder. Y pues estamos hablando, según la ENDIRE, de que más del 30.5% de las mujeres mayores de 15 años viven al menos un incidente de violencia física, psicológica, económica o sexual de parte de su pareja. Y es importante, como lo veremos, una diferencia en los entornos rurales y las localidades urbanas, ¿no? Y efectivamente, pues es aquella la que se está produciendo en estas relaciones vinculares que pueden ser de cualquier tipo, bajo estructuras de matrimonio formal, de amantazgo, de noviazgo, y en todas tiene algunas características, digamos, específicas, aunque el eje denominador común pues tiene que ver justamente con esas asimetrías de poder y esas maneras a través de las cuales la masculinidad se expresa y moraliza sobre el cuerpo de las mujeres. En una investigación de Irene Cacique sobre algunos factores de vulnerabilidad, y esto lo quiero señalar porque esto hay que entenderlo para entender las soluciones que tenemos que dar. O sea, en esta idea de, bueno, en las teóricas que trabajan esto, en estas concepciones de modelo ecológico, porque la violencia se define y se comprende, pues hay factores o sea, es multifactorial, influyen distintos factores, pues hay aspectos que tienen que ver con lo individual, hay aspectos que tienen que ver propiamente con lo familiar y hay factores de vulnerabilidad que tienen que ver con lo social. En el ámbito individual, los factores de más peso en los estudios y en las correlaciones cuantitativas de estas investigaciones, pues nos señala una mayor, digamos, exposición de estas violencias en mujeres menores de 25 años, mucho más expuestas también a la violencia sexual, con niveles educativos bajos, menores de 8 años, y dependiendo de los tipos de ocupación laboral, o sea, como bien lo señalaba Tere Guerra, ocupaciones en las que la flexibilidad, la baja remuneración, la baja protección social, pues nos está obligando a las mujeres a combinar día a día la carga del cuidado doméstico con todas las ocupaciones externas que genera el trabajo, además malas remuneraciones, pues efectivamente se incrementa la carga y la vulnerabilidad de las mujeres. En el ámbito familiar, por supuesto, el nivel socioeconómico, como ya lo señalaba mi compañera también, sobre la pobreza y todas las experiencias de vivencia de la violencia en la infancia o de la atestiguación de la violencia en la infancia, que no necesariamente es la misma, o sea, la pude haber visto o la pude haber vivido. En los dos casos, efectivamente hay un factor, digamos, que se convierte en un factor de vulnerabilidad y hay también una diferencia en la parte urbana respecto de la parte rural. Y finalmente, a nivel de lo social, pues estamos con bajas concepciones de autonomía, con esto termino, bajo poder de decisión de las mujeres, justificación de las violencias, que tiene mucho que ver con el funcionamiento de los roles y con lo que yo señalaba previamente sobre los mandatos de género y la escasez de apoyo institucional. Y entender que en algunas investigaciones, especialmente en una que se hizo en Guatemala y en otras partes de Centroamérica, se determina que algunos aspectos del empoderamiento, es decir, de esa capacidad de las mujeres para actuar sobre sí mismas, las pone en riesgo de violencia. Por supuesto, para terminar con el tiempo, esto tiene un efecto muy importante en la salud mental de las mujeres,
que efectivamente se expresa en respuestas de afrontamiento poco efectivas, sentimientos de desesperación, autocríticas, culpabilidad y mucha dificultad para sostener relaciones afectivas e íntimas. ¿Qué se necesita hacer? Como señalaba mi compañera, soluciones integrales que impliquen el aumento en el incremento de las oportunidades, el acceso a la justicia, intervenciones educativas, la aplicación de la norma 046 en los servicios de salud, acceso a la justicia, cambio cultural y normativo. Es decir, no nos podemos quedar con una parte de la película. Tenemos que pensar en el conjunto y en la posición de las mujeres para afrontar este flagelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamilet, por el encuadre y por pues ponernos en perspectiva de qué son las violencias, ¿no? No es una sola, y sobre todo el tema del empoderamiento y el desempoderamiento que nos está generando la violencia. Muchas gracias. Rápidamente pasamos ahora con la siguiente panelista. Damos la intervención a la maestra Gemelena Rodríguez García, quien es subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. La maestra es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en psicología por la UNAM, formación como psicoanalítica por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y actualmente es subdirectora del Centro Integral de Salud Mental en la Ciudad de México. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí, poder hablar de estos temas que, como ya han dicho mis compañeras, ¿no? Es algo que realmente es muy, muy actual, ¿no? Para mí, el reto en este momento va a ser poder dar la presentación en 10 minutos, porque es un tema que me apasiona y que me parece que es muy, muy necesario, interesante y sobre todo que nos toca nuestra vida cotidiana. Y eso lo digo de forma continua, puede parecer repetitivo, y eso a veces dificulta la atención cuando estamos escuchando a una persona, ¿no? Porque también nos pone ahí como personas, a nosotras las personas que estamos escuchando nos pone como personas, y hay cosas que aceptamos en nuestra vida cotidiana y hay veces que no. Entonces, por eso tenemos que hacer como muchas veces esta abstracción cuando escuchamos a una persona, y en eso a veces no somos tan, no quiero usar la palabra, pero la ocuparé, como tan neutrales en poder escuchar y darle a conocer esos derechos a la persona, y a veces lo que hacemos es utilizar como esas mismas ideas que nosotros tenemos sobre, pues sí, prejuicios, ¿no? Que también tenemos. Entonces, en este nervio que tengo de que solo tengo 10 minutos, puse aquí unas ideas que me gustaría poder abordarlas a través de este tiempo que tengo, pero una es la difusión de los derechos y apoyos animan a tomar decisiones. Entonces, la primera intervención que tenemos que hacer como Estado, como gobierno, como personas individuales, es la difusión de los derechos. Apenas tenía una plática con una directora del Centro Nacional de Equidad y Género y decíamos, de verdad que sí es gran impacto que una mujer le diga a otra mujer, oye, descubrí que somos personas y que tenemos derechos. Entonces sí, estamos en el 2021, ¿no? Estamos a punto de llegar al 2022, pero poder decir eso a una persona que está viviendo violencia y decir, ¿y sabes qué? Sí hay leyes, sí hay normas, y si hay servicios que están destinados para poder proteger el ejercicio de tus derechos. Eso es algo que tenemos que empezar a decirnos como mujeres, como colectivas, como prestadores de servicios. Tenemos derechos, aunque no estemos como tan acostumbradas a escuchar eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la sensibilización y entonces tener acciones como intensificar las actividades de comunicación, promoción y educación. Poderles decir a las personas que tenemos derechos como mujeres. Veíamos como esto de derechos humanos, como al principio se llamaba derechos del hombre, ¿no? Entonces, tuvo que haber movimientos sociales,
¿no? Y resistencia de las mujeres para poder decir son derechos humanos y nos incluye a nosotras como mujeres. Porque también en las leyes hay consecuencias, o sea, como decir la definición del salario mínimo, ¿no? Dice que al hombre le alcance para la familia. Y entonces desde ahí legalmente se pueden hacer como muchas interpretaciones en que al hombre es a quien le tiene que alcanzar. Y entonces ya después vamos a consecuencias. Por ejemplo, ustedes que son del IMSS no me dejarán mentir, como antes, pues en esto de poder heredarle bueno, no heredarle, ¿no? Cuando te pensionas, pasarle a tu pareja la pensión. Dice ahí nombre de la esposa. Entonces, si tú eres una mujer que ha estado trabajando y quieres dejar esa pensión, pues no hay un lugar para nombre del esposo, ¿no? Y que es un derecho, es un ejercicio de derecho. Pero bueno, no me detendré eso, se los pongo para pensar cómo sí hay consecuencias en la vida cotidiana y en el ejercicio del derecho, el que ocupemos palabras hombre, mujer, personas, ¿no? Bueno, algo que es muy importante cuando estamos frente a personas que han vivido violencia es poder hacer un plan de seguridad. Y en este plan de seguridad es muy importante que esté centrado en la seguridad y en el resguardo de la persona, de las mujeres. A veces cuando estamos como tan metidos en esto, lo primero que se nos ocurre es salte de ahí, denúncialo, como que lo primero es queremos que la persona vaya al MP, ¿sabes qué? Te llevo a ti, al refugio, y se nos olvida esto que estamos diciendo, que es una persona y que de a poquito esa persona debe tener la posibilidad de decidir, porque a veces esos movimientos las ponen más en riesgo. A la distancia yo le puedo decir en este momento salte y ve al MP a denunciar. Pero ¿con qué MP se va a encontrar? Le va a decir que no tiene derechos, le va a hacer cuestionamientos sobre su decisión. Entonces ahí la ponemos, como bien decían hace un momento, la ponemos más en riesgo. Entonces primero es ver como este plan de seguridad, identificar sus redes de apoyo, identificar si puede hablar con otras mujeres o con otras personas con quien se sienta a gusto, preguntarle qué medios tiene, qué cosas puede hacer, y que a veces cuando nosotros somos quienes atendemos, nos frustramos mucho, ¿no? Porque creemos que nosotros en su lugar haríamos otra cosa. Pero eso ahorita porque yo no estoy viviendo esa situación de violencia o porque tengo otros recursos. Pero en ese momento, esa es la persona, o sea, la persona es quien está viviendo, y que eso es muy importante saber, ¿no? Quien tiene la decisión de poder hacerlo y en el ritmo es la otra persona, y nosotros vamos tolerando y diciéndole todo el tiempo tienes derecho a esto y puedes acceder a estos programas. Por eso es muy importante siempre tenerlos disponibles y nosotras saber legalmente qué nos ampara para poderle decir tienes ese derecho. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Entonces, la denuncia no es urgente, pero sí es importante. Ajá, o sea, en algún momento lo podrá hacer y tendrá las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, aquí no se ven. Ah, ya. Entonces, cuando decimos recuperación de las personas, pero ¿de qué se recuperan? ¿No? O sea, no solamente es... en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones tenemos un componente de prevención de la violencia, y una de las primeras cosas que estamos haciendo, cómo abordar la violencia, es llamarle las violencias, que esto quiere decir reconocer que se da en muchos contextos y de muchas formas, no solo es una, porque sí venimos de un proceso político donde la violencia era sangre, desaparecidos y muertos, y todo lo demás invisibilizado o no atendido, ¿no? Entonces, por eso es que desde la EMPA, desde Juntos por la Paz, lo estamos llamando como las violencias, para reconocer esa diversidad que hay y poderle decirle a la persona, ¿no? El hecho de que no te llame por tu nombre y que ya no seas fulana, sino seas
la mensa o ustedes pónganle toda la palabra, eso también es violencia. Y eso nos amplía muchísimo las formas en las que vamos a poder intervenir. Entonces, ¿de qué se va a recuperar esta persona? Sí hay personas que se van a recuperar de golpes, sí hay personas que se van a recuperar de empujones, de rasguños, pero entonces las personas van a tener también impactos en la sociedad, se van a estar enfrentando o de lo que van a recuperarse es de una estigmatización que tienen, o sea, es como un doble estigma, ¿no? Ella la que denunció o ella la que se quiere ir o ella la que no dice nada y ella es la que no se quiere ir, ¿no? Como que de cualquier forma le va mal. Se va a recuperar de ya no asistir a lugares. Aquí lo tengo como impactos a niveles sociales, ¿no? Pero estas son cosas que le suceden a una persona, que ya no sale. Algo que hace la violencia es romper completamente y aislar a la persona. Entonces no tiene redes sociales, redes de apoyo, ¿no? No tiene. Y además algo bien importante es que la persona que vive violencia cuestiona, o sea, en el momento que empieza a conocer derechos, en el momento que se le empieza a decir eres persona y puedes tomar decisiones, no hay otra forma que cuestionar este deber ser mujer, este deber ser hombre y un concepto que tenemos súper arraigado que es la familia. Porque muchas de las violencias que se dan son dentro de la familia. Y todo mundo, y algo que sostiene muchísimo es dentro de la familia es el lugar más seguro y no necesariamente, ¿no? Hay quienes dicen que en tiempo de paz el lugar más inseguro es la familia. Y ahí nos atora muchísimo porque estamos frente a una pregunta de amor. Entonces, eso es como muy importante saber, ¿no? Que eso, o sea, todas esas cosas también se van moviendo y la persona está pasando por ese proceso, ¿no? Bueno, creo que ahí voy de tiempo. Impactos a nivel individual, ¿no? Que tienen estas personas, pues hay problemas cognitivos, ¿no? Como las amnesias, memorizar, la negación, no tolerar el contacto físico, una autoestima pues no necesariamente buena, ¿no? O a veces, fíjense que hay veces que también ahí es muy contradictorio porque a veces sostiene mucho, hay mujeres que no se van por ser buenas madres, ¿no? Y entonces me quedo aquí porque soy buena madre. Entonces dices, ¿cómo le haces para aguantar tanto tiempo, tanta violencia? Porque quiero ser una buena madre. Y si me voy, eso me convertiría en mala madre. Entonces ahí también es algo que en el proceso, o sea, y no son cosas que en una reflexión uno las entiende, ¿no? A lo mejor es en decir, tienes derecho a decidir, incluso aunque seas madre, ¿no? Aplanamiento emocional, miedo, confusión, depresión, enojo, que a veces eso es algo que también a las personas que ven, o sea, a las personas que atienden, les frustra mucho, ¿no? Porque ven mucha pasividad. Pero eso es parte también, es una consecuencia misma de la violencia, ¿no? Entonces, la sensación de no merecer, la sensación de estar loca, ¿no? De no sé qué siento, no sé qué decidir, en cualquier momento puedo perder la razón. Y si ustedes, o sea, si nos ponemos a pensar sobre cuál es el concepto de la locura, pues también es algo que se construye socialmente, ¿no? Entonces, aquí por eso es muy importante que la sociedad esté sensibilizada y que podamos pensar sobre eso. Los problemas sexuales, ¿no? Como puede haber una sobreactividad, o también puede haber una disminución, eso va a depender según cómo lo esté viviendo la persona. Esto de incapacidad para nombrar su experiencia y no saben cómo nombrarla. O sea, de eso también es algo de lo que uno se recupera. Y creo que no he dado el concepto de recuperación que tiene la OMS, pero en el plan de salud mental del 15 al 2020, bueno, a lo mejor ahí estoy errando en el nombre tal cual, pero el concepto de recuperación tiene que ver con la experiencia o con la condición de salud mental que está viviendo la persona. No quiere decir que se le va a curar, es decir, no quiere decir que va a olvidar
que vivió violencia o que todas estas consecuencias o estos impactos que les estoy diciendo van a desaparecer, sino que van a aprender a vivir con ellos y también los pueden ocupar a su favor, que eso es como muy raro, pero el saber que esas conductas que esa persona está teniendo conmigo me hacen daño, también me permite tomar decisiones para moverme de ahí, ¿no? Y bueno... Perdóname, ya estamos sobre el tiempo, perdón. Okay. Ya, termina. Bueno, entonces miren, aquí está el de recuperación, ¿no? Que es esto que les mencionaba. Es empoderamiento y de agencia, ya lo nombraba Milet. Entonces, justo para quedarnos en el tiempo, pues acá la dejo. Muchas gracias. Una disculpa enorme, la verdad es que creo que al final me gustaría invitarlas e invitar obviamente al sociólogo también a que tengamos una mesa, ya nosotros organizándola también por acá, pero bueno, ahora para continuar con nuestros ponentes, no menos importante, pero sí es el último, tendremos la intervención del sociólogo Ángelo Andrónico Baños Terrazas, quien es director de investigación y profesionalización en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Él es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en temas de género y educación, violencia de género, mujeres y trabajo, infancias y juventudes. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación y pues agradezco mucho el espacio. Tengo 10 minutos. La verdad es que es harto complicado, pero voy a tratar de acomodar un poco mis ideas con base en las excelentes ponencias que ya realizaron mis compañeras, tanto Gema como la doctora María y Yamilet. Ya Yamilet nos hemos encontrado algunas veces, yo estando en la Secretaría de Educación Pública y en Mujeres, yo estando en Mujeres en la Ciudad, ella también en Mujeres, y bueno, me da gusto volverla a encontrar a Yamilet y a Gema también, que colaboramos ahí de manera muy cercana en estos temas de masculinidades alternativas o masculinidades positivas, nuevas masculinidades, hombres contra la violencia. La verdad es que vivimos en un mundo desigual. No somos iguales hombres y mujeres. Y qué bueno que no somos iguales, qué bueno que somos diferentes. Donde sí queremos ser iguales, y lo dicen las feministas, es en la igualdad de derechos. No quieren las mujeres ser iguales que los hombres, quieren ser iguales en derechos. Y creo que ahí no hemos entendido muchos hombres cuál es el mensaje de la lucha del feminismo, como un proceso liberador, igualitario, y como una gran revolución. Los hombres vemos al feminismo como si fuera la otra parte del machismo. Y hay quienes dicen feminazis y se expresan de esa manera como si ser feminista fuera lo mismo que ser machista, no más que en cuerpo de mujer. Creo que de entrada no hay un entendimiento por parte de los hombres de todo este avance en las situaciones de género. No nos hemos subido al caballo los hombres. Nos ha costado trabajo. No queremos. Nos sentimos cómodos. Nos sentimos bien. Nos sentimos como centro en la casa y fuera de casa. Todo está bien, nada está mal, nada sucede. Ah, que tienen un problema las mujeres. Ah, es problema de las mujeres. Tiene 25 años. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, ya las feministas y los estados parte coincidían en la enorme necesidad de incorporar a los hombres como aliados estratégicos en la lucha contra la violencia, como un elemento indispensable, necesario, para terminar con la violencia de género. No es posible que la inmensa mayoría de los agresores seamos hombres. Los principales agresores somos hombres y somos la gran parte del problema. Cuando se hablan de talleres de hostigamiento, de acoso, de prevención de violencia familiar, de prevención del embarazo adolescente, he visto hasta los hombres que dicen, ah, es un tema de mujeres. Ah, es que eso es de las chavas. Es que eso no es de hombres. Los asuntos de género, la violencia, como los hombres vemos los asuntos de los carros, de los autos, de los deportes. El tema de la violencia y el tema de la igualdad es un tema sustantivo para los hombres. Y mientras los hombres no reconozcamos la importancia que tiene el trabajar por ahí, va a ser difícil el avance, como dice Rita Segato. Será necesario incorporar a los hombres como aliados estratégicos, pero que ellos hagan su labor también.
porque ya bastante labor han hecho las mujeres conformarnos y educarnos, y todavía nos tienen que seguir jalando para que nos convirtamos en mejores hombres. Yo creo que nos toca un compromiso a los hombres, y es un compromiso necesario y urgente, que tenemos que tomar la voz y la palabra, y tenemos que tomar decisiones también, así como en esto que ustedes expresan en términos de afrontar las situaciones de violencia. Para mí un aspecto importante es la autonomía y la toma de decisiones, pero creo que también en los hombres es importante que tomemos decisiones firmes, claras y concretas sobre nuestra vida familiar, laboral, porque en donde nos movemos generamos condiciones o situaciones de violencia. Ya lo comentaban mis compañeras, este asunto de los mandatos de la masculinidad, que también hay mandatos de la feminidad para no cambiar las cosas y dejarlas como son. Yo me acuerdo que mi madre, de pequeños, un día llegó una tía, economista, feminista, y le dijo, es que ¿por qué están sentados aquí los hombres y las mujeres nada más en el quehacer permanente, lavando, trapeando? Y mi mamá entendió eso y nos puso a barrer y a trapear. Llegó un tío y se le hizo raro que era lo que pasaba ahí, porque los hombres hacían labores de mujeres. Y luego llegó mi abuela también y le avisaron a mi papá que mi mamá nos estaba haciendo maricones. Así, yo lo recuerdo muy bien, como si las actividades domésticas definieran tu identidad sexual. Yo digo que un hombre que hace actividades domésticas es más hombre, porque se acerca más a sus hijos, se acerca más a su mujer, a su pareja. Hay una convivencia mayor, hay un acercamiento mayor. Los hombres no convivimos con las mujeres, ni convivimos con los hijos. En nuestro espectro como masculinos no existe el tema mujeres. Bueno, hemos hecho una serie de ejercicios para preguntarle a los hombres sobre un día común y normal. No existen las mujeres, existen solamente los hombres. Lo que no se nombra no existe, ya lo dijeron mis compañeras. Y eso es importante. Las cosas hay que nombrarlas. Y por eso nos ha costado mucho trabajo empezar a nombrar y decir mujeres. El término hombre no nombra a las mujeres. Es una falsedad tremenda. Hombre no es humanidad. Hombre es hombre. Y veamos en el diccionario de la Real Academia lo que es hombre y lo que es mujer. Y el hombre, el concepto de hombre está basado en la razón. Y el ser mujer se basa en la fertilidad. No somos iguales, ni nos ven iguales, ni nos construyen en forma igual. No se vive el mundo de forma igual en cuerpo de mujer que en cuerpo de hombre. No se vive la calle en forma igual en cuerpo de mujer que en cuerpo de hombre. Bueno, ni el espacio que pensábamos que era más seguro, la casa, es el espacio más inseguro. El espacio del domo, el espacio doméstico, es el espacio más inseguro para las niñas, los niños y las mujeres. Nos lo mostró el confinamiento. Las grandes situaciones que se dieron de violencia y de agresión hacia los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Los embarazos, los índices subieron. Los índices de violencia familiar también. Las agresiones permanentes y constantes también. ¿Por qué? Porque los hombres no sabemos convivir. No nos enseñaron a convivir en la familia. No tenemos herramientas y habilidades que nos permitan, por ejemplo, la comunicación, que nos permitan el afecto, el cuidado. Esos son asuntos, dicen, de mujeres. Mientras los hombres sigamos pensando que los valores de la vida, la protección y la defensa de la vida son un asunto de las mujeres, vamos a seguir en este asunto. Los hombres tenemos que entender que tenemos un papel fundamental y que tenemos que recuperar esos valores que nos dijeron que eran femeninos, pero que son muy masculinos también, porque tienen que ver con la defensa de la vida. A los hombres nos han enseñado desde pequeños que tenemos que agredir, que tenemos que golpear, que tenemos hasta que matar para mostrar que somos hombres. Por eso este ejercicio cotidiano y permanente de la violencia para constituirnos como masculinos, porque si no sentimos que nos falta algo. Esa parte de agresión es algo que nos ha acompañado durante toda la vida. Nos cuesta trabajo comunicarnos, no sabemos comunicarnos. Hicimos encuestas hace algunos años en todo el territorio para ver el tiempo de convivencia entre mujeres, hombres y la familia con los hijos. Las mujeres al día pasan 20 minutos de convivencia con los hijos y con las hijas. Haz su tarea, levanta esos calcetines, barre, por favor, ayúdame en los trastes, por favor, ¿quién va al mercado? La tarea. Y los hombres
3 minutos convivimos al día con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Para qué? Eres un tonto, eres una estúpida, no sirves para nada, no es posible que seas tan tonta, vete de aquí, no te quiero aquí, es más, estoy solo mejor. Cuando llega el papá, los hijos huyen. No tenemos habilidades para la convivencia, para el diálogo, para la comunicación. Una de las grandes tesis sobre la violencia, sea violencia social o violencia de género, es la falta de diálogo y comunicación. En la pareja, los hombres, en las relaciones de pareja, no nos enseñan a comunicarnos. Damos todo por hecho. Y cuando nos enojamos, es difícil sacarle a un hombre una palabra por tirabuzón, a ver si le sale algo. No hablan, no nos expresamos, porque no nos han enseñado a expresarnos. Bueno, no lloramos los hombres. Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos una pérdida amorosa o de una persona cercana, ya casi se termina mi tiempo, me queda un minuto. Muchas gracias. No lloramos los hombres, nos aguantamos, porque nos han dicho desde pequeños que las que lloran son las mujeres. Y si uno llora, uno puede sentirse mujer. Y uno como hombre en este mandato de masculinidad, ser hombre significa no tener nada de mujer. Y se ha asociado la lágrima y el llanto a las mujeres, cuando es una de las grandes válvulas para el trabajo emocional. Si los hombres lloráramos más, estaríamos más felices, seríamos más convivientes, estaríamos más relajados, no gritaríamos tanto, nos curaríamos más fácilmente de nuestras emociones, no tendríamos tantas enfermedades físicas como tenemos ahora con el asunto del corazón, de los riñones, del hígado, muchas de las enfermedades emocionales. Yo diría que 7 de cada 10 enfermedades físicas vienen por lo emocional. Y los hombres no nos han enseñado a cuestionar eso. Y siempre lo queremos resolver con insultos, con gritos y con golpes. Entonces, es necesaria recuperar esa mirada femenina, muy importante para el cuidado de la vida, el cuidado de las mujeres, de las niñas y de los otros hombres. Muchas gracias. Pues muchas gracias de verdad, porque este tema, sin lugar a duda, es muy importante, ¿no? Hay que hablar de masculinidades alternativas, de que el tema de cuidado, sin lugar a duda, está en el centro de la discusión hoy en día, ¿no? No nada más es de mujeres, también es de hombres y es una estrategia compartida. Voy a tratar de darles una pregunta o dos por expositor para lograr cerrar la mesa a tiempo. Tere, te preguntan, hacen un comentario sobre los números de la encuesta que comentabas, diciendo que seguramente el tema es, o sea, que resulta que los hombres se deprimen menos y que tal vez es justamente parte de la cultura, ya que los hombres no responden realmente lo que sienten. Entonces, eso es como algo que te dice la audiencia. No sé si quieras abordar más. Ok, gracias. Me quedé, la verdad, pensando en muy buenas ponencias y desde muchos puntos de vista. De verdad, muchas gracias por el aprendizaje. Bueno, sí, hay distintas formas de encuestas. Esta concretamente que mencioné, y pues era el medio que se tenía, ¿no? En ese momento para hacer la encuesta es de percepción, ¿no? Pero sí refiere a que, en efecto, más mujeres refirieron, porque no solo era una sensación o una emoción negativa, era la suma de diversas emociones negativas, ¿no? Se les preguntaba, ¿te has sentido deprimida? ¿Te has sentido angustiada? ¿Has tenido ataques de ansiedad? ¿Has tenido que cambiar rutinas por sentirte en riesgo, sentirte con una afectada mentalmente? Entonces, por supuesto, puede ser que en algunas encuestas de percepción así sea, pero la estadística es muy clara, ¿no? Y tenemos registros también muy claros de la violencia contra las mujeres. La prevalencia que se mide y que los datos que refería Yamilet, ¿no? No es una encuesta de percepciones. Efectivamente, en México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. 4 de cada 10 sufren violencia de pareja. El porcentaje, me parece que no tengo el dato aquí a la mano, lo debería tenerlo, 6 de cada 10 mujeres que sufren violencia en el ámbito comunitario es de tipo sexual. 8 de cada 10 mujeres no están acudiendo a pedir ayuda cuando sufren violencia, como ya lo mencionaba Gema,
porque desconocen cuál es el procedimiento, es una de las razones, o por desconfianza en las autoridades. Entonces, tenemos muchas fuentes de información y así como decía Ángelo, lo que no se nombra, no se ve, también lo que no se mide no se puede dimensionar y no se pueden generar soluciones adecuadas de política y de muchas otras. Entonces, creo que en efecto hay encuestas de percepción, pero hay registros administrativos y hay otro tipo de encuestas que sí nos están demostrando que las mujeres sufren violencia, aumentó el riesgo en etapa de confinamiento y se necesitan mejorar los servicios de atención. Gracias, Tere. Yamile, algo que nos han estado preguntando en el chat es un tema de qué sucede cuando la violencia es de mujer contra mujer. Si también esta la podemos considerar violencia de género. Híjole, qué pregunta tan compleja. Ya sé, y solo nos quedan 4 minutos, perdón. Sí. Pues bueno, yo creo que sí hay, digamos, o sea, en la aplicación más pura de la idea de género, de esas violencias que están basadas, claro que pueden haber formas de violencia de mujeres contra mujeres, por ejemplo, las suegras contra las nueras, ¿no? Es un ejemplo, las mujeres que emplean mujeres de servicio doméstico podrían ser, digamos, las formas. Ciertamente menos captado estadísticamente porque además no entra en el eje de lo que ha sido la conceptualización de la violencia contra las mujeres, porque la mayor proporción, como lo señalaba Tere Guerra, está en esta lógica de las relaciones y de las formas en que las mujeres vivimos la violencia producto de las relaciones con los varones. Y como bien lo señalaba Ángelo, que me da muchísimo gusto verte y recordarte como siempre, es efectivamente entender además que hay muchas maneras en que esta violencia entre mujeres se ejerce, claro, por las relaciones de poder y tal, pero cómo estas violencias están muy alineadas a esta forma de sostener, digamos, ciertas relaciones de poder hacia la masculinidad o en relación, sí, pues en relación con la masculinidad. Por ejemplo, las suegras con las nueras, ¿no? O sea, el gran reclamo de la suegra hacia la nuera es que no cumpla con la expectativa de cuidado que ella tiene en relación a su hijo, o es que no cumpla con los estándares morales de fidelidad y de una serie de cosas que la exigencia social tiene hacia los hijos. Entonces hay una violencia que se está ejerciendo entre mujeres, pero que tiene que verse en el marco de las relaciones de género, porque son relaciones y son violencias que están alineadas también a las formas como las relaciones y las exigencias entre las mujeres y los hombres se están cuadrando en las relaciones familiares. Muchas gracias. Es todo un tema, efectivamente. Creo que sí. Gracias por la capacidad de síntesis. Ahora voy con Gema y justamente lo que decías, ¿no? Que la denuncia no es urgente, pero sí es importante. Hay varios comentarios en el sentido de que el problema, o sea, que ya lo decías, que es la falta de confianza, pero también hablan de la burocracia, ¿no? De por qué las mujeres no denunciamos la violencia. Decían de la burocracia y también creo que es de la desinformación. No sé qué opinas al respecto. Sí, igual intentaré sintetizarlo, pero en el chat les puse la dirección de una carpeta donde tenemos algunas presentaciones ya en PowerPoint para que las puedan revisar y las puedan también difundir. ¿Y a qué voy en esto? Es que para poder pensarlo, por qué también es tan difícil poder tener acceso a la justicia, es que antes socialmente sí se tiene un deber ser en mujer y un deber ser en hombre. Entonces, cuando tú te acercabas como mujer a hacer una denuncia, por ejemplo, mi marido me maltrata, es seguramente usted, mujer, no le está cumpliendo con lo que debería. Y entonces a veces la pregunta es, ¿qué es lo que yo debería cumplir como mujer? ¿No? Pues estar en casa, no responder, libre demanda sexual, etcétera. Entonces, esa es la dificultad también para poder entrar. Yo creo que sí podemos revisar toda la burocracia,
Pero algo que es muy fuerte son los prejuicios que nosotros tenemos, que los MPs y nosotros en el sistema de salud también. A veces no aceptamos que la violencia pueda tener consecuencias en la vida mental y en la física. Entonces a veces me duele mucho el cuerpo, tengo una colitis tremenda, etcétera. Y la persona del personal de salud general, mental y física, etcétera, no pregunta si la persona está en una condición o en una situación de violencia. Y entonces por eso nada más da paracetamol o da ranitidina y no ve como todo el demás problema. Entonces yo creo que ese es un problema. A veces las personas de verdad no saben qué es lo que les está pasando o no saben que están en una situación de violencia. Espero que haya sido puntual. Sí, muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos con Ángelo, que bueno, creo que ya tiene club de fans. No sé si han visto a la gente que está compartiendo que, pues que muy bien que lo digas. Creo que siempre, además, hablar de masculinidades alternativas viniendo de un hombre siempre es bien recibido y agradecido sobre todo. Entonces, muchas gracias. Y una pregunta constante, Ángelo, es el tema de si esto tiene que ir desde la infancia. O sea, si empezamos educando así, con esta postura que nos comparte sobre masculinidades alternativas. Sí, claro, maestra, de hecho la recuerdo por ahí en el Indesol también usted. Pero bueno, sí, desde la infancia, desde la niñez. Mire, un niño o una niña, usted le pregunta a los 3 años de edad si es niño o niña, y ya una persona a esa edad ya le dice, yo soy niño o yo soy niña. Ya se construyó la identidad de género a esa edad. Desde esa edad, desde que está en los 9 meses, en este proceso del embarazo, ya el papá, la mamá ya le están hablando, ya le están mandando mensajes, ya está escuchando, ya está aprendiendo. El lenguaje es la primera institución con el que nos cruzamos los seres humanos, las personas. El lenguaje es una de las instituciones, además que ha logrado a lo largo de los años también ser cómplice de la violencia y de la desigualdad. Este lenguaje que hablamos es un lenguaje que fue construido por muchos hombres y es un lenguaje que desde pequeños nos va formando y luego pasamos de la familia a la escuela y de la escuela al trabajo y luego están las religiones y está la calle, están los pares. Desde muy pequeños y pequeñas aprendemos a comportarnos como nos han enseñado que debe ser un hombre o una mujer. Desde ahí tenemos que trabajar. Por eso ya nos encontrábamos hace algunos años con Yamilet Ugalde en la Secretaría de Educación Pública, trabajando con docentes. Teníamos ahí un programa para capacitación al magisterio para la prevención de la violencia con mujeres y lo hacíamos para trabajar desde preescolar, porque desde ahí tenemos que empezar a trabajar y primero con los docentes, con los padres y con las madres, que somos quienes generamos y reproducimos esto. Luego muchas veces también decimos, es que las mujeres reproducen el machismo. No es cierto, ya es mucho decirle a las mujeres, pero una mujer que haga lo contrario, rápidamente es acusada de loca, de lesbiana o de PUTA, como dice Marcela Lagarde, ¿no? Las diferentes, las distintas, las que tomamos decisiones, somos atacadas rápidamente. Entonces, desde tempranas edades, desde la escuela primaria, desde preescolar, tenemos que hablar con nuestras niñas y con nuestros niños de la importancia de la igualdad, de la importancia del respeto, de la convivencia, de una vida libre de violencia y de cómo se come esa cosa, cómo nos relacionamos en términos de respeto. Aprendemos muy fácilmente a generar violencia, pero nos cuesta mucho trabajo generar convivencia. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, ya que creo que todos nos hemos encontrado en algún momento en nuestra vida profesional, pues espero volverlo a hacer muy pronto. Los voy a invitar a que nos acompañen en una mesa. Y perdóname 2 minutos, pero voy a aprovechar el micrófono. Tenemos en la institución una nueva estrategia que se llama Iguales en Derechos, nos unimos por la igualdad, que lanzó nuestro director general y el líder del sindicato el 25 de noviembre, donde efectivamente justo traemos un nuevo curso
que abordamos estos temas, ¿no? Las masculinidades alternativas, el tema de cuidados, las cosas hay que nombrarlas para que se hagan realidad. Entonces, los invito a todas y a todos a que tomen el curso. La estrategia incluye también que podamos tener agentes multiplicadores que serán quienes nos ayuden en el día a día a poder multiplicar estos temas con sus compañeros y compañeras de trabajo. Estamos en intranet. Si tienen alguna duda, mi correo electrónico es sandra.giron@ins.gov.mx y con mucho gusto los compartimos. Perdónenme el abuso, les prometo, nos veremos muy, muy pronto porque creo que quedaron muchísimos temas sobre la mesa. Gracias de verdad por la generosidad de compartirnos sus experiencias y sobre todo por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a la CIS, gracias a Educación, Salud en Educación y a los organizadores. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Buenas tardes a luego. todos. Gracias. Muchas gracias por tan estupendas presentaciones. Les llovieron felicitaciones y preguntas. Se las haré llegar a través de la moderadora.